El precio del gas de uso doméstico subió 5 centavos debido al reajuste del IVA, mientras que en las gasolineras, la Extra, Ecopaís y el diésel valen entre 5 y 6 centavos más. Los comerciantes prefieren asumir temporalmente la diferencia del IVA y no subir los precios de los productos para conservar a la clientela. La información de publicaciones de la cuenta de X del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y del ex asambleísta Pablo Muentes serán revisadas por la Fiscalía en el caso Pulgar. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, confirmó que el estado de excepción no se renovará y buscan otra alternativa para mantener a los militares en la calle. Una disputa entre una empresa rusa y Selec pone en riesgo la terminación de la central Toachi-Pilatón, que lleva 12 años en ejecución. Santa Elena, Baños y Cuenca fueron los cantones más visitados durante el feriado y recaudaron 41 millones de dólares, mientras que Esmeraldas y Manta no lograron el número de turistas esperado. Israel atacó con misiles una misión diplomática de Irán en Siria, que según el gobierno de Netanyahu ayuda a extremistas de Hezbollah. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Lunes 1 de abril de 2024, amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar. Le tomamos el pulso al panorama económico y comercial tras el incremento del IVA que se aplica desde hoy. IVA, el despegue del 15%. El gas de uso doméstico tiene nuevo precio, algo que no ocurría desde hace 19 años. Carla Delgado recorrió las distribuidoras y tiene las reacciones. El nuevo porcentaje del IVA también incrementó el precio del gas, cuyo valor se revisa tras 19 años. Según el decreto presidencial, desde este 1 de abril, el gas de uso doméstico subirá 5 centavos, el de uso vehicular y agrícola 15 centavos. La mañana de este lunes en las distribuidoras hubo mayor movimiento. Usuarios llegaron incluso con 2 tanques. El nuevo precio no tomó por sorpresa a los compradores. Y aunque el IVA se fijó en 15%, al parecer no todos tenían el panorama claro. Principalmente los distribuidores de gas al por mayor. Sí, en la bodega 1.65, a domicilio subir porcentualmente igual como suben el IVA. Ya, normalmente en el domicilio, ¿cuánto sería con este incremento? 3.50 todavía no estamos haciendo números para ver a cómo sale a domicilio. En realidad no sabemos todavía la facturación cómo está. El centro de distribución, como es la envasadora, igual hasta ahora no nos llega ningún vehículo, ninguna factura. Esto ocasionó que, por ejemplo, en este centro de distribución, por momentos se suspenda la venta. El Ecuador tiene un consumo mensual de gas de uso doméstico de 97.540 toneladas, según la Asociación de Empresas Comercializadoras de Gas, y más de 6.000 toneladas de gas de uso industrial. El alza del IVA también se refleja en el precio de las gasolinas y el diésel, pero los distribuidores advierten que el aumento no afectará al costo de bienes y servicios. Francisco Garcés con más detalles. Desde este lunes la gasolina y el diésel se venden a un precio mayor. Se debe al incremento del IVA del 12 al 15%. Para llenar un tanque de 10 galones de gasolina Extra o Ecopaís se paga 65 centavos más. En el caso de los vehículos a diésel, por 20 galones se paga 94 centavos más, mientras que un camión que se llena con algo más de 50 galones implicará pagar $2.35 adicionales. Según los distribuidores de combustibles, este incremento de precios no deberá causar un aumento en los costos en la cadena de distribución de bienes y servicios. De acuerdo a sus cálculos, el impacto en el transporte pesado llegará solo al 0,45% de los costos. Y obviamente el gobierno tiene una ardua tarea de control, porque si no, eso sí puede irse de las manos. Tiene que ser una permanente e inmediata tarea de control para evitar esta especulación, si es que se da, que sería absolutamente injustificado.
A muchos consumidores el incremento del precio de los combustibles les tomó por sorpresa. Y si bien hubo quejas, también voces de respaldo. Que esto al final de mes sí representa un poco, pero estamos conscientes también que esto va a ayudar para el desarrollo del país, que estamos prestos a colaborar, digámoslo así. La gasolina y el diésel en el Ecuador siguen siendo subsidiados por el Estado. Y ante el incremento del IVA al 15%, locales de electrodomésticos, ropa y restaurantes también aplican estrategias para atraer a los clientes. Hay quienes optaron por mantener los precios asumiendo el aumento del impuesto durante al menos 2 meses, principalmente por el ingreso a clases y también el Día de la Madre. Luis Alfredo Zúñiga con el panorama comercial. El último fin de semana de marzo fue sinónimo de reactivación comercial. Los compradores acudieron antes del incremento del IVA al 15% y hoy, que el impuesto oficialmente subió, los empresarios aplican estrategias para que las ventas no decaigan. La decisión ha sido asumir los 3 puntos de incremento y mantener los precios. Así se pudo ver en redes sociales. Pilas, muchachos, subió el IVA, pero no nuestros precios. Lo anuncian restaurantes, gimnasios, locales de venta de ropa, supermercados y más. En el centro de Guayaquil, los precios que se exhiben en locales de electrodomésticos son los mismos del fin de semana. Se abastecieron con anticipación antes de que todo suba. Quieren aprovechar la temporada alta, previo al mes de las madres. ¿Por cuánto tiempo mantendrían los precios? ¿Por cuántos meses? Abril y mayo. Ocurre lo mismo en la venta de mochilas y útiles escolares. En tiendas de calzado, los propietarios planificaron con 1 mes de anticipación para al menos durante abril no cambiar sus precios e incluso aplicar otros descuentos. En Quito, mueblerías de la Avenida América usan la misma estrategia, según explican, por pedido de los clientes. Nosotros vamos a asumir porque en realidad no sube mucho y mientras más vendemos es mejor la utilidad. Con esto esperan al menos mantener ventas similares a las del primer trimestre del año. Narcopolítica. El pulpo se expande. En el caso Purga, la fiscal Diana Salazar ordena periciar las cuentas en la red social X del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, y del ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes, ahora preso en la cárcel de La Roca. También deberá extraerse la información de cuentas troll que, según los chats de Mayra Salazar, estaban al servicio de Muentes. Jacqueline Roda sigue el caso. Como parte de la etapa de instrucción del caso Purga, la fiscal Diana Salazar dispuso una pericia informática de 11 publicaciones de la red social X. Los peritos forenses de criminalística deberán extraer la información de las cuentas personales del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y del ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes, quien es uno de los 12 procesados en esta causa y está preso en la cárcel La Roca, en Guayas. También será periciada la cuenta Jaime Vélez 86, que a principios de año publicó uno de los casos por los que se acusa a Muentes de tráfico de tierras, señalándolo como asesor de Kronfle. El usuario adjunta este reportaje del periodista Guillermo Lizarzaburo con detalles de la transacción que denunció el ex candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio. Otros links de cuentas troll que Mayra Salazar utilizaba por orden de Muentes y que debían incluirse en el proceso ya fueron borrados. La Fiscalía también convoca a rendir versión a 13 personas, entre ellas María Josefa Coronel, quien fue directora del Consejo de la Judicatura en Guayas y, según el testimonio de Salazar, tuvo diferencias con Pablo Muentes porque durante su administración no permitió que hagan negociados de contratos de limpieza. Además, deberán acudir jueces, funcionarios judiciales y el hijo de la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo, presa en la cárcel de Cotopaxi. Salazar indicó que Gallardo pidió a Daniel Salcedo que saque a su hijo para que se haga más sociable y que lo llevó a un lugar conocido como el Spa, donde mantuvo una reunión con alias Amir, líder de una fracción del grupo de delincuencia organizada Los Choneros. La instrucción fiscal del caso Purga está por cumplir 1 mes. Fiscalía y procesados aún cuentan con 60 días para recabar elementos de cargo y descargo. El administrador de bienes de Norero, Elibe Angulo, declaró que era allegado del fallecido alcalde de Manta, Agustín Intriago. Según el testimonio, pagó a jueces de la Corte Nacional para beneficiarlo en un proceso que buscaba su destitución.
El administrador de los bienes de Leandro Norero, Elibe Angulo, alias Estimado, en su testimonio anticipado el jueves, salpicó a 4 jueces que integran la Corte Nacional de Justicia. Uno de ellos es Walter Macías, quien terminó su periodo en febrero pasado. Angulo declaró que cuando Macías era juez en Manabí, emitió un fallo para impedir que el alcalde de Manta, Agustín Intriago, sea destituido por un problema que arrastraba desde que era concejal. El nexo fue Carlos Zambrano, ex juez de la Corte Provincial de Manabí, procesado en el caso Metástasis. Él concretó la reunión entre Angulo y Macías. Walter Macías me indicó que para poder dar parcialmente dicha resolución requería la cantidad de $60,000, los cuales yo entregué personalmente en manos de Walter Macías. La sentencia benefició a Agustín Intriago. Ya en la Corte Nacional, Walter Macías, de acuerdo al testimonio de Angulo, recibió $8,000 del alcalde Intriago para el resorteo de la causa. La sentencia salió a favor del alcalde de Manta y en beneficio se puso a trabajar a la mamá del doctor Walter Macías en el municipio de Manta, en la Junta de Protección de Menores como directora. Según Angulo, hubo una reunión entre el alcalde con 2 jueces de la Corte Nacional y supuestamente Intriago les pagó $15,000 a cada uno. El doctor Wilman Terán nos ayudó con el tema de la admisión de recursos para que posteriormente la Sala de lo Contencioso Administrativo pudiera ratificar de forma unánime. Recuerdo solo 2 nombres ahora, doctor Secaira, doctor Larco, y nos delegó al señor Alex Palacios para que pudiera intervenir dentro de ese proceso. Alias Estimado dijo que el beneficio para Terán fue el financiamiento de la publicación de su libro y otras obras por $20,000. Horas después del testimonio, el ex juez Walter Macías se pronunció en su cuenta de X y lo calificó como falsas aseveraciones por ser incómodo para quienes están en la cárcel 4. Macías y los jueces Secaira y Larco no están procesados en el caso Metástasis. Andrea González, ex candidata a la vicepresidencia de la República en binomio con Fernando Villavicencio, pidió al país estar pendiente de los líderes y partidos políticos que intentan desmarcarse de las responsabilidades de un modus operandi que con violencia busca la impunidad. Lo dijo hoy en Contacto Directo. Hernán Higuera resume sus declaraciones. Que el país apenas está abriendo los ojos ante tanta revelación en Metástasis y Purga, dice la ex vicepresidenciable de Fernando Villavicencio, Andrea González. Ella atribuye los nuevos niveles de violencia a los partidos políticos involucrados, cuyos líderes han sido, lo afirma frontalmente, apenas mencionados en los chats. Muentes no es Muentes, Salcedo no es Salcedo. Entonces regresarán a reemplazarlos en sus mismos puestos si dejamos que estos esquemas de corrupción que pertenecen a los partidos políticos mencionados en todos estos casos, que son PSC y RC5, continúen. Por eso ella cree que es necesaria la reacción de la sociedad civil y se dirige a los jóvenes, aparentemente a políticos, pero a quienes la corrupción política y la violencia les está afectando porque les restringe espacio y territorio. Los invita a recuperarlos. Todos de alguna manera hemos sido engañados por líderes políticos y me sumo. En su momento yo también fui vestida de blanco el 9 de octubre a gritar fuera Correa fuera, dirigida por un dirigente político que ahora sabemos que está coludido con esa misma persona. Todos podemos habernos equivocado y nos pueden haber visto la cara, pero es inadmisible ahorita que una persona de derecha o de izquierda me diga que continúa apoyando a su partido político. Ella se ha dado cuenta, a pesar de su corta experiencia política, cómo los políticos se cambian de camiseta para mantener un modus operandi, para desmarcarse de casos de corrupción. Es inadmisible pensar para ella que los líderes del Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana no sabían lo que estaba pasando. Porque no podemos decir que aquellos líderes de ambos partidos eran totalmente ajenos a lo que hacían las personas que durante años han sido sus manos derechas, sus manos izquierdas, sus diferentes tipos. Andrea González sabe que hay acusaciones contra Fernando Villavicencio, a quien se lo ha mencionado por haber estado supuestamente pidiendo dinero. No pone las manos al fuego por él, pero pide nombres y pruebas. Que se investigue, que se dé el nombre de quién es el asesor, que se tomó el nombre de Fernando Villavicencio cuando él estaba en la Asamblea Nacional. Para ella, Metástasis y Purga son apenas 2 capítulos de una enorme trama que obliga a los jóvenes a ser protagonistas y a estar pendientes de lo que falta. Pero sobre todo falta la parte que se supone que va a decir Daniel Salcedo, que esperemos que no sea solamente que le falta el sol y porque es bellito lo tratan malito, sino que se viene la parte de los hospitales. Y ahí también se abren un montón de puertas que necesitamos para entender esta conexión a profundidad. Trama en la que la resistencia a la purga llevará, dice ella, a los políticos a incendiar el país para buscar la impunidad. Es una advertencia que encierra un mensaje: estar preparados.
violencia. La espiral vuelve. El estado de excepción acaba el 7 de abril y no será renovado. El gobierno busca cómo mantener a los militares en las cárceles y en las calles también. Lo anunció la ministra del Interior, Mónica Palencia, durante el lanzamiento de un programa en el que los municipios tendrán que articular acciones contra la delincuencia en sus territorios. Informa Diego Cuenca. El estado de excepción culminará y la ministra del Interior aseguró que el gobierno no lo renovará. El estado de excepción, por disposición constitucional, no puede tener una prórroga adicional. Mientras tanto, el gobierno busca la norma jurídica que permita mantener a los militares en las calles y en las cárceles. El anuncio lo hizo este lunes en Guayaquil, donde se reunió con 30 alcaldes y prefectos de Guayas, Los Ríos y Bolívar, con quienes empieza el programa de gobernanza local y seguridad ciudadana. La iniciativa enseñará a los 221 municipios a realizar planes de seguridad vinculados a nuevas ordenanzas para frenar el crimen organizado en sus territorios. Una especie de modelo de ordenanza donde vamos a tener parámetros específicos y técnicos que van a permitir un mejor trabajo jurídico en la implementación de la seguridad ciudadana a través de los municipios. Pero una vez más, los alcaldes señalaron que sin dinero no pueden ejecutar esos proyectos. Que también cada uno sumamos las responsabilidades, pero empezando por el gobierno también, en darnos los recursos que están pendientes de entregarnos para de esta forma nosotros poder aportar en estos temas de seguridad que hemos conversado esta mañana. También los policías municipales no tienen la inteligencia que tiene la policía y las armas y también los militares. Bueno, ellos ya son preparados para esa situación. La ministra Palencia aclaró que no están delegando responsabilidades en materia de seguridad a los municipios. Los recursos todos sabemos que vamos a tener en materia de seguridad con el IVA recursos por 1.300 millones aproximadamente. Ojalá que resulte que este cálculo que se tiene dé buen resultado. Estas reuniones se replicarán con otras alcaldías en Machala, Azogues, Quito, Esmeraldas, Manta y Puyo. Ahora, ¿cómo coordinará el gobierno la lucha contra la inseguridad luego del estado de excepción? Para eso creó el Comité de Manejo de Crisis. Paul Romero explica cómo va a funcionar. El gobierno pondrá a prueba al Comité de Manejo de Crisis después del 8 de abril, cuando termine el estado de excepción. El presidente Daniel Noboa creó este comité mediante decreto ejecutivo para coordinar y unir acciones interinstitucionales en momentos de crisis de seguridad interna. Este lunes, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, aclaró que el mandatario no renovará el estado de excepción por impedimento constitucional y que está analizando mecanismos para continuar con la guerra en contra del terrorismo. El comité de crisis entrará en acción según el decreto ejecutivo para definir la estrategia y mantener a las Fuerzas Armadas en las calles por el conflicto armado interno. El comité, conformado por 7 miembros, será liderado por el presidente y tiene 13 atribuciones, entre ellas: coordinar con las funciones del Estado para mantener el orden constitucional y estabilidad en el país en situaciones de crisis, adoptar medidas de seguridad y protección civil, utilizar inteligencia estratégica para anticipar y mitigar las amenazas. La gestión del Comité de Crisis no interferirá en las competencias del Consejo de Seguridad Pública del Estado, COSEPE, ni en el Comité de Operaciones de Emergencia, COE. Para que funcione el comité, la ministra Palencia deberá nombrar un secretario. El plazo vence este martes. El Centro de Inteligencia Estratégica será el encargado de capacitar a sus integrantes en 10 días. El gobierno de Lazo creó la Secretaría de Seguridad con objetivos parecidos al Comité de Crisis y no logró contener la ofensiva de los grupos criminales. Noboa va por un nuevo experimento en un momento que repunta la violencia criminal. Israel atacó con misiles una sede diplomática iraní en Siria. 8 personas murieron, un líder militar de alto rango, 5 oficiales iraníes y también 2 asesores. Irán promete represalias, elevando así las tensiones en Medio Oriente, como lo informa Pedro Jiménez. Fue un ataque de precisión con misiles que impactaron al edificio del consulado de Irán en Damasco. En el sitio está la residencia del embajador, así como una serie de oficinas administrativas. La estructura de varios pisos se derrumbó, afectando además a vehículos estacionados alrededor. La República Islámica de Irán y el gobierno sirio condenan el ataque y responsabilizan a las fuerzas israelíes, que no solo están en guerra contra
contra el grupo Hamas en la Franja de Gaza, sino también contra otras organizaciones extremistas a las que consideran enemigas, como la guerrilla de Hezbollah en Líbano y grupos extranjeros que los auspician. Uno de ellos, las fuerzas Quds del régimen iraní, tienen instalaciones en Siria, de ahí la serie de ataques de Israel en ese territorio. Reportes de medios estatales señalaron que todos en el edificio resultaron muertos o heridos, y entre las víctimas fatales, varios altos mandos iraníes. Uno es Mohammad Reza Saeli, general de la Guardia Revolucionaria iraní, comandante de la Fuerza Quds para Líbano, que según expertos tenía un papel crucial en la asistencia militar a Hezbollah, supervisando el envío de armas. Otros generales y oficiales iraníes también murieron en el ataque de hoy. El embajador iraní en Siria dijo que Israel sabe mejor que nadie que estos crímenes y violaciones del derecho internacional tendrán respuesta en el momento apropiado. Este ataque se suma a otros lanzados por Israel desde finales de la semana pasada, cuando bombardearon posiciones sirias y del movimiento Hezbollah en la norteña ciudad de Alepo, donde murieron 42 soldados de ambas fuerzas. Mientras tanto, el gobierno de Israel enfrenta una nueva ola de protestas. Exigen la renuncia de Benjamín Netanyahu y nuevas elecciones ante los escasos resultados en el rescate de los secuestrados por Hamas. Netanyahu responde que los comicios paralizarían al país en medio de la ofensiva antiterrorista. Las protestas contra el gobierno de Israel aumentan y con ellas las divisiones internas frente a la guerra en Gaza. Han pasado casi 6 meses desde el ataque terrorista perpetrado por milicianos de Hamas en suelo israelí, un episodio que dio paso a la reacción de las fuerzas de defensa en una mega operación contra extremistas palestinos. Pero la extensión del conflicto y la falta de resultados ante el anunciado rescate de rehenes ha provocado desconfianza y decepción. Las manifestaciones en las calles de Jerusalén y Tel Aviv son cada vez más frecuentes y la reacción de la policía contra los manifestantes también. Cañones de agua para dispersar a la multitud y detenciones en cada jornada. Hay ciudadanos que quieren a Netanyahu fuera del gobierno cuanto antes. Otros, en cambio, exigen un acuerdo para la liberación de unos 134 rehenes que siguen retenidos en Gaza, aunque se presume que algunos ya han muerto. Netanyahu dice que quienes creen que no hace lo suficiente para recuperar los capturados por Hamas se equivocan, y agregó que convocar a elecciones ahora, en mitad de una guerra, paralizará al país de 6 a 8 meses sin cumplir los objetivos. Las fuerzas de defensa, mientras tanto, continúan su ofensiva en Gaza y blancos como el hospital Al-Shifa, donde según Israel operaban milicianos de Hamas, ha quedado completamente destruido tras el asedio permanente durante 2 semanas. Ya nada sirve en ese lugar y los militares se retiraron desde esta madrugada. La imagen satelital muestra cómo era el hospital y los alrededores antes de la arremetida israelí y cómo está ahora. El ejército de Israel dijo que en ese hospital, convertido en cuartel general de Hamas, mataron a 200 terroristas y capturaron a 900 personas, de las cuales 500 fueron confirmadas como miembros de esa organización, así como de la Yihad Islámica Palestina. La práctica de deportes extremos en el río Quijos, en Napo, es afectada por un derrame de crudo. Así lo aseguran 57 operadores turísticos. Las pérdidas, dicen, suman al menos $300.000. Más información con Elizabeth Quesada. Hace 9 días, una rotura en la tubería del oleoducto de crudos pesados, OCP, provocó el derrame de petróleo en la quebrada de Macana, en Napo, y sus consecuencias se extendieron al turismo, la tercera actividad económica de los cantones Quijos y el Chaco. Famoso por sus aguas correntosas, el río Quijos era su principal atractivo. Hasta aquí llegaban en promedio 25 turistas extranjeros al día, según el gremio de operadores turísticos de ambas localidades. Sin embargo, la contaminación de 40 kilómetros del afluente ha ahuyentado a los visitantes que realizaban allí deportes extremos como rafting y kayak. No podemos ingresar a hacer kayak, el deporte que practicamos aquí todos los días, porque nuestro equipo, valorado en aproximadamente $4.000, se daña con el crudo en el río, al igual que nuestra salud. Además del agua, las manchas de petróleo invadieron la caña de Guadúa y las rocas, en algunos casos alcanzando hasta 1 metro de altura,
Los 57 operadores turísticos de esta zona señalaron que esto cortó su principal ingreso, puesto que cada extranjero invertía unos $80 por día. No solo a nosotros que somos agentes turísticos, sino también a las personas como transporte, que vendría a ser los taxis. No podemos pagar a los empleados, los negocios están cerrados, las cafeterías están cerradas, los restaurantes están cerrados. Según la Corporación de Turismo del Valle de Quijos, en el feriado de Semana Santa hubo reservas de paquetes turísticos cancelados y las pérdidas ascienden a $300,000. Es una tragedia para uno de los ríos más comerciales que tenemos en el Ecuador. Esta sección es conocida a nivel mundial. El Club de Kayak de El Chaco postuló al río Quijos como sede para el Mundial de Kayaking, que será en octubre próximo. Pero ahora temen que la solicitud sea negada debido a la contaminación. Una nueva disputa amenaza la construcción del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, en el que se han invertido $900 millones y lleva más de 13 años inconcluso. Esta vez la empresa rusa encargada de instalar los equipos pide que se suspenda el contrato. Francisco Garcés amplía esta noticia. Concluir la construcción de Toachi-Pilatón es indispensable para evitar cortes de energía el próximo estiaje que empezará en octubre. La obra tiene un avance del 95%, pero los trabajos no siguen al ritmo planificado. La hidroeléctrica debe ser entregada en diciembre, aportando 254 megavatios, pero el mes pasado la empresa rusa Tiashmas pidió autorización para parar su trabajo. Fue contratada por $124 millones para instalar los equipos electromecánicos, es decir, toda la maquinaria para convertir la fuerza del agua en electricidad. Pero aduce que no puede seguir porque no están concluidas las obras civiles. Es la segunda vez que esta empresa tiene problemas para cumplir su trabajo. Firmó el contrato inicial en el 2019 por 2 años y medio, pero para el 2022 las obras civiles estaban paralizadas. Su contrato fue ampliado por 2 años y medio más, es decir, hasta finales de marzo. Plazo que concluyó, pero no los trabajos. Tiasmaya argumenta lo mismo. Las obras civiles no concluyen y los equipos no pueden ser instalados. En octubre pasado, la estatal Selec, que es la dueña del proyecto, contrató al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para que finalice la construcción. Las obras civiles deben estar listas hasta mayo para que la hidroeléctrica entre en etapa de pruebas en junio. Ahora la empresa rusa exige a Selec reajustar el contrato y un pago adicional de $54 millones. Con un comunicado, Selec indicó que las obras no se suspenden y que ha dado un plazo de 15 días para que Tiashmas justifique su pedido. Este es el último de los problemas de esa hidroeléctrica que empezó a construirse en 2011 y ha sufrido continuas paras. Por ella han pasado constructores chinos y rusos y quedó abandonada por casi una década. Hasta el momento ha costado más de $900 millones de 588 millones inicialmente presupuestados. Petroecuador está reubicando las esferas que almacenan gas, una obra del correísmo que dejó de funcionar hace 6 años porque se estaban hundiendo en el poliducto Pascuales Cuenca en Azuay, informa Diego Cuenca. Petroecuador reubicó 2 esferas de gas que empezaron a instalarse en la terminal El Chorrillo, ubicada en la parroquia Pascuales en Guayaquil. Esas estructuras estaban en el poliducto Pascuales Cuenca en Azuay. Dejaron de funcionar en el 2018, cuando detectaron que el suelo de ese campo estaba hundiéndose, porque Odebrecht construyó esa obra con fallas, sin hacer los estudios de suelo necesarios, según el Ministerio de Hidrocarburos del gobierno de Lenín Moreno. Ahora, ambas esferas volverán a almacenar 6.318 toneladas métricas de gas licuado de petróleo, luego de que en julio culmine la instalación, según el cronograma de actividades del contrato, de $20,6 millones, que incluyó desmontar, trasladar y volver a armar las esferas. Según Petroecuador, esto favorecerá al 80% de la demanda nacional de gas, mejorará la transferencia del producto y las condiciones de despacho a las 9 comercializadoras que distribuyen el hidrocarburo en 16 provincias. Petroecuador incrementó 1.000 barriles diarios a la producción de crudo con la habilitación de la plataforma Sacha 500 instalada en Sucumbíos. En ese territorio, 9 pozos serán explotados este año. Paul Romero con el informe.
Petroecuador inició la explotación de crudo del primer pozo de la nueva plataforma Sacha 500, instalada en la provincia de Sucumbíos. Desde este fin de semana se incorporaron 1.000 barriles diarios de petróleo a la producción nacional, que suma 389.000 en los campos administrados por Petroecuador. La estatal prevé durante el 2024 perforar 9 pozos en este campo y agregar 5.000 barriles de crudo a la producción diaria. El campo Sacha es uno de los más importantes de Petroecuador, con reservas probadas de 342 millones de barriles. En marzo tuvo una producción de alrededor de 80.000 barriles de petróleo por día. Esto representa el 21% de la producción estatal. El campo Sacha cuenta con 2 torres de perforación y 4 torres de reacondicionamiento. El incremento de la producción en Sacha reducirá, pero en un mínimo porcentaje, el impacto del cierre de las operaciones del bloque 43 ITT previsto para agosto, dando así cumplimiento al mandato popular que prohibió la producción petrolera en el Parque Nacional Yasuní. El gobierno, en el presupuesto del Estado para este año, contempló $1.337 millones de ingresos por renta petrolera. Esto representa el 3.7% de los $35.5 mil millones del presupuesto general del Estado. En Chile, una mujer que era detenida por la policía desarmó a un guardia y disparó contra varias personas. Ocurrió mientras un canal de televisión transmitía el hecho en vivo en el mercado más grande de Santiago durante un operativo. Belis González con las imágenes. El incidente ocurrió en el mercado central de Lo Valledor, en la zona metropolitana de Santiago, cuando guardias del lugar capturaron a una mujer que portaba un cuchillo, pero esta desarmó a uno de los uniformados y abrió fuego. 3 personas resultaron heridas, entre ellas un camarógrafo que cubría el operativo de seguridad y recibió un disparo en el estómago. Según la policía, la chilena de 54 años está en situación de calle y recorre el mercado habitualmente pidiendo ayuda. Ahora está bajo custodia. El hecho se produjo el día en el que el mercado inició un proyecto piloto en el que exigía documentos de identidad para ingresar al lugar, como una medida de seguridad para combatir la delincuencia. Las disidencias de las FARC en Colombia anunciaron la creación de un frente guerrillero conformado por centenares de combatientes en departamentos del centro y el sur del país. Es la respuesta, según ellos, ante la ruptura del alto al fuego de manera unilateral del presidente Gustavo Petro. Ocurre a 2 días de una reunión para buscar soluciones a la crisis de la mesa de diálogos entre las FARC y el gobierno de Colombia. El mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sufre la mayor derrota política en 2 décadas de gobierno. La oposición ganó los comicios seccionales en las principales ciudades y provincias, fortaleciendo además la imagen de un líder que podría aspirar a la presidencia. Las elecciones seccionales del domingo consolidaron la imagen y la presencia del Partido Popular Republicano, agrupación socialdemócrata principal opositora al gobernante conservador Partido de Justicia y Desarrollo. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan reconoció el resultado adverso que deja a las principales ciudades en manos opositoras: Ankara, la capital, Izmir y sobre todo Estambul, donde su alcalde, Ekrem İmamoğlu, que ganó las pasadas elecciones con apenas el 1% de diferencia, sacó esta vez más del 10% de ventaja sobre el candidato oficialista. El pueblo de Estambul nos ha dado el triunfo, dijo una vez conocidos los resultados. İmamoğlu gana popularidad, se fortalece como líder de oposición y es el más probable candidato para las presidenciales de 2028. Dependerá de su gestión, pero también de la del presidente Erdogan, ya con 21 años en el poder. Antes como primer ministro desde 2003 y luego como presidente desde 2014. Y aunque resultó reelecto con un mínimo margen en los comicios de 2023, la población le reclama por el estado de la economía, que registra una inflación sobre el 65%. La misma población que este domingo le ha dado el triunfo a los opositores en todo el país. En la cárcel La Roca, además de presos de alta peligrosidad y cabecillas de organizaciones narcoterroristas, hay políticos y exfuncionarios de justicia de alto rango. Son 50 presos, aunque su capacidad es para 152. Merlin Ochoa informa que todos se someten al mismo régimen, sin visitas ni salidas al patio por el estado de excepción.
Los nuevos trasladados a la cárcel de máxima seguridad La Roca, donde están los presos de mayor peligrosidad del país, empezaron el sábado con la llegada de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Junto a él llegó Carlos Angulo, alias Invisible, procesado por asesinato en el caso Villavicencio. Un día después, el domingo, llegó Pablo Muentes, el ex asambleísta social cristiano procesado por delincuencia organizada en el caso Purga. Ellos son los recién llegados de un total de 50 presos que, según información oficial, hay en La Roca. Esta prisión reabrió el 28 de enero, no operaba desde noviembre de 2023, cuando delincuentes enviaron a su techo un dron con explosivos. En La Roca también está el hijo de la vicepresidenta Francisco Barreiro Abad, procesado por oferta de tráfico de influencias. Además, hay integrantes de organizaciones narcoterroristas. Por ejemplo, Luis Arboleda, alias Gordo Lucho, uno de los cabecillas de los Lobos, acusado por asesinato, extorsiones y tráfico de drogas. William Alcíbar, padre de alias Negro Willy, cabecilla de los Tiguerones, investigado por delincuencia organizada. Carlos Mantilla, alias El Choclo, cabecilla de los Lagartos, investigado por asesinato. Álvaro Montaño, alias Palanqueta, integrante de los Lobos, indagado por organizar el secuestro de 158 agentes penitenciarios y 20 miembros del personal administrativo de 7 cárceles del Ecuador en enero de 2024. En La Roca hay 72 celdas dobles y 8 individuales, con una capacidad real de 152 detenidos. Actualmente hay un reo en cada celda, 25 en el primer piso y 25 más en el segundo. Desde que rige el estado de excepción, los reos no han recibido visitas, no pueden salir a los patios, ni tienen acceso al economato, donde pueden comprar víveres con dinero depositado por sus familiares. La seguridad interna está a cargo de las Fuerzas Armadas y los agentes penitenciarios. La Policía Nacional brinda seguridad en los filtros de ingreso. El crecimiento de la economía se desacelera a niveles dramáticos. Según el Banco Central del Ecuador, el Producto Interno Bruto apenas subirá en 1% este año, mientras la población aumenta a mayor ritmo. Lenín Artieda con el análisis. La economía ecuatoriana se desacelera. El Banco Central lo recoge en su último informe de las cuentas nacionales. El indicador que da cuenta de ello es el Producto Interno Bruto, que en 2022 creció en un 6.2%. En 2023 el crecimiento se desaceleró y fue de un 2.4%. Y para el 2024 se proyecta en un 1%. ¿Pero qué es el Producto Interno Bruto? Desde lo general, es el indicador que se utiliza para conocer la riqueza que genera un país. En lo específico, el PIB mide el valor monetario de todos los bienes y servicios que adquiere el consumidor final en una economía durante un periodo determinado, que generalmente es de un año. Este cálculo abarca los bienes y servicios producidos para la venta en el mercado, pero también aquellos que suministra el Estado, como defensa, educación y salud. Si crece el Producto Interno Bruto, significa que hay más dinero para construir edificios, comprar casas, maquinarias. En otras palabras, significa que se produce y que se consume más. Esto, en consecuencia, genera mayores oportunidades para hacer negocios y más empleo. Pero, ¿qué pasa si el Producto Interno Bruto crece en una proporción menor al de la población económicamente activa? Pues que esas personas en edad de trabajar no tienen espacio en un mercado que no crece al mismo ritmo. Y eso es lo que está ocurriendo en el Ecuador, donde en 2023 la población creció en más de un 3% y la economía este año solo lo hará en un 1%. ¿Pudo ser más? Sí. Pero según el Banco Central, las últimas reformas tributarias tendrán un impacto de hasta un 1% en el crecimiento económico. Las contribuciones del público, las empresas y la banca para responder a los nuevos tributos resta dinero para el consumo, la inversión y los créditos. Los martes dorados del espacio cultural La Bota en Guayaquil abren su agenda de abril con música y teatro. Mientras en Quito, los actores Carlos Michelena y Ana María Valareso estrenan una comedia en Casa Toledo llamada Because It's Nice, Because It's Handsome. Estefanía Arias con la agenda cultural. Esculturas con formas arcaicas y geometrías cobrizas y negras.
es Horizonte Primitivo, una exposición creada por el artista Andrés Aguirre y que está abierta en la Galería N24 en Quito. Son piezas de madera, metal y piedras, curadas por Humberto Montero. La muestra estará abierta hasta el 6 de abril, de martes a viernes de 11 de la mañana a 18:30 y sábado de 11 de la mañana a 15 horas. La entrada es libre. El Teatro La Bota en el Malecón del Salado, en Guayaquil, abre la agenda de los martes dorados, con un show de música de Christine Love y los artistas Odalis Machuca y Ricardo Coronel. También se presentará la obra El Café de Teresa con Alexandra Camposano. Las actividades comienzan este martes 2 a las 4:30 de la tarde. Vecino, how are you? Me voy a casar. Because It's Nice, Because It's Handsome, una comedia que trata de cómo la vida puede ser un juego de azar, donde a veces se gana y otras se pierde, con la actuación de Carlos Michelena y Ana María Valareso. Las funciones serán en el Teatro Casa Toledo en Quito, del 4 al 28 de abril, de jueves a sábado a las 20 horas y los domingos a las 18 horas. Esa es la ley de la vida. En Guayaquil, el estudio Pulson abrió su programación teatral con la obra Margarita, no dispares, una historia de comedia y misterio también. 5 actores son parte de esta producción dirigida por Ludovico Maquiavelo. Estefanía Arias con las imágenes. Principalmente los moradores de barrios colindantes al estero sanado. La lluvia cae en Guayaquil, mientras la ciudad vive una emergencia ambiental. Margarita se entera de que quieren envenenarla y toma una decisión arriesgada. ¿Qué pensaste? ¿Que yo me iba a morir? Esta es la trama de Margarita, no dispares, obra estrenada en el estudio Pulson, situado en el barrio Las Peñas de la urbe. Ludovico Maquiavelo es el director. Para la protagonista, Mare Ceballos, esta comedia teatral es un reto. Durante 1 hora, el público disfruta también de una historia llena de misterio, pues las amigas de Margarita serán cómplices de un crimen. Los actores, Fabo Doja, Katy García, Noralma Riff y María José Avilés son parte del elenco. Con este montaje, el estudio Pulson abre su programación teatral de 2024, que contempla 4 producciones más. Margarita, no dispares, estará en cartelera hasta el 14 de abril. La que Margarita le disparó. Violencia. La espiral vuelve. 23 personas fueron asesinadas desde la noche del sábado hasta la madrugada de hoy en Guayaquil. La hipótesis policial es que son ataques narcocriminales que intentan generar terror. Merlín Ochoa tiene más información de las masacres. En Guayaquil, la primera masacre se registró la noche del sábado en el Guasmo Sur de la ciudad. Un grupo de 20 personas realizaban deportes en una cancha. 19 fueron atacadas con fusiles por 2 hombres que bajaron de un carro y dispararon de forma indiscriminada. Ahí a las 7 de la noche arrancó la ola de muertes violentas. El ataque dejó 9 acribillados y 10 heridos. 1 hora después, a las 8 de la noche, en la cooperativa Valerio Estacio Bloque 2, en Nueva Prosperina, un hombre fue asesinado. En el mismo sector de la Valerio Estacio, pero Bloque 7, 2 horas después, a las 10 de la noche, 2 personas fueron acribilladas. A diferencia de los ataques con explosivos y vehículos incendiados de la semana anterior, información de inteligencia policial revela que estos ataques responden a una represalia del crimen organizado por los decomisos de 14 toneladas de cocaína realizados en los últimos 3 meses, que aprovecharon eventos masivos para atacar a inocentes. Entonces lo que ellos buscan es masificar la cantidad de víctimas en un estado para generar ese terror, para generar esa mala noticia y que la comunidad comience a tener temor y terror. Eso es el terrorismo realmente, generar miedo a la población utilizando a gente inocente. Durante el domingo, otras 5 personas fueron asesinadas en diferentes sectores y circunstancias, tanto en el sur como en el norte de la urbe, pues las masacres regresaron a las 8 de la noche del domingo en Horizontes del Fortín. 3 personas fueron asesinadas y otras 3 quedaron heridas.
Y a las 2:40 de la madrugada de lunes, 3 personas fueron asesinadas dentro de un taxi en las calles 41 y La K en el distrito Portete. Aún así, los uniformados indican que las muertes violentas en Guayaquil siguen a la baja. Aquí en Guayaquil son 107 muertes violentas menos y en el distrito Nueva Prosperina son 117 menos. Solamente el distrito Nueva Prosperina aporta con el 33% de reducción a nivel nacional. En total, desde las 7 de la noche del sábado hasta las 3 de la madrugada del domingo, en Guayaquil, 23 personas fueron asesinadas. Narcopolítica. El pulpo se expande. El exdirector del SNAI, Pablo Ramírez, reconoce su encuentro con Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi, tal como lo relató el amigo, el narcotraficante. Sin embargo, Ramírez asegura que no fue para agradecerle una coima de $200.000, sino para preguntarle sobre sus condiciones en ese centro penitenciario. El general Pablo Ramírez, exdirector del Servicio Penitenciario SNAI y ahora procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, confirmó su encuentro con Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi, tal como lo dijo Marcelo Lazo Saavedra, amigo cercano y compañero de pabellón del narcotraficante. Él, además, informó que fueron captados por las cámaras de seguridad del centro. En la versión rendida ante la fiscal delegada, Ramírez contó: Con el señor Norero tuve un solo contacto. Fue el 4 de julio del 2022. Tuve que dirigirme a este centro porque hubo una alerta de información de riesgo contra la vida de los policías que se encontraban en este centro. Se me acercaron 2 personas privadas de la libertad. El señor Norero, que luego lo conocí, y un señor de segundo apellido Saavedra. A ambos también les pregunté si se encontraban en buenas condiciones de seguridad y salud y si había algo que querían referirme. Ramírez negó que el encuentro haya sido para agradecer los $200.000 que el narcotraficante le entregó por las facilidades otorgadas en la cárcel, que según relató el amigo de Norero, recibió en efectivo en Guayaquil de manos de Eli de Angulo, alias Estimado, otro operador de Norero. La fiscal preguntó al exdirector del SNAI sobre el incidente por el que cambió su agenda y se dirigió al Centro Regional de Cotopaxi a atender la alerta de los policías que estaban presos en transitoria, el mismo pabellón de Leandro Norero. ¿Usted presentó algún informe? ¿Hay algún documento con lo cual pueda verificar este hecho? No, fue una alerta de información. Las alertas fueron de los policías que le mencioné que se encontraban en ese lugar. Pablo Ramírez aseguró a la fiscal que el equipo de seguridad que lo acompañó a la fecha puede corroborar que el encuentro con Norero y Lazo Saavedra fue corto, circunstancial y solo para preguntarles cómo estaban. Con la ayuda de policías de la unidad de lavado de activos, Leandro Norero ingresó un documento al proceso para justificar $15 millones por los que era investigado. Lo dijo uno de los testigos protegidos de la Fiscalía, como lo informa Fabiola Santana. El monto de lavado de activos por el que la Fiscalía investigaba a Leandro Norero era $15 millones que el narcotraficante buscaba justificar para salir de la cárcel. Pero ¿cómo lo hizo? Eli de Angulo, alias Estimado, presunto administrador de sus bienes, lo precisó en su testimonio anticipado el pasado jueves. Aseguró que el narco pagó $400.000 para que los policías de la unidad antilavado incluyan en el proceso un supuesto contrato firmado en Panamá de la constructora Alesmar, que sustentaba un préstamo de $15 millones. Según Angulo, el contrato fue incluido en el acta de allanamiento como que se encontró en la caja fuerte de la casa de Norero. La contabilidad de esa empresa era manejada por un miembro del equipo de Cristian Romero, abogado del narco. Y nos dijo que Alesmar era una compañía que él tenía como cliente y esta compañía había facturado entre 54 a 60 millones de dólares, ya que había sido una de las principales compañías en la construcción de los complejos de las unidades judiciales del Consejo de la Judicatura en la época del doctor Gustavo Yal, y que tenía retiros parciales de más de $1 millón. Más o menos tenían $15 millones retirados en carros blindados. Y como el dinero del señor Norero había sido encontrado en efectivo, íbamos a justificar por medio de ese contrato con esa compañía el préstamo de $15 millones. Los policías llegaron a Norero por un contacto que hizo un hombre de apellido Catota, quien dijo que tenía relación con el sargento Héctor Paredes de la unidad de lavado de activos. En primera instancia, los señores solicitaban la cantidad de $1.500.000,
con el objetivo de no entregar los informes finales o entregarlos a forma y comodidad del señor Norero, con el fin de que no se pudiera encontrar lavado de activos. Norero terminó pagando $1.150.000 a los 8 policías de la unidad antilavado que hoy son procesados en el caso Metástasis. Expertos electorales cuestionan la falta de controles del CNE al financiamiento de las campañas luego de que uno de los testigos del caso Metástasis aseguró que Leandro Norero entregó dinero para la campaña por el no en la última consulta popular al ex asambleísta Ronnie Aliaga, alias El Ruso. Patricio Díaz muestra sus posiciones. Dinero del narcotráfico apoyó la campaña por el no en 2023, según uno de los testigos del caso Metástasis. Elibe Angulo, quien presuntamente fuera administrador de los bienes de Leandro Norero, aseguró que este financió la campaña por el no mediante el legislador correísta Ronnie Aliaga. Norero temía por la extradición, que era una de las preguntas. Esto exige una acción inmediata para investigar el hecho, verificar fechas y tomar medidas legales por parte del CNE, dijeron a Televistazo 2 ex autoridades del organismo. Es obligación del Consejo Nacional Electoral iniciar un proceso administrativo en la cual recabe toda la información y presente la denuncia correspondiente ante el Tribunal Contencioso Electoral. Las organizaciones políticas presentan sus reportes del financiamiento de campaña luego de 90 días de concluido el proceso. En este caso, Ronnie Aliaga participó de las actividades por el no en la consulta de 2023 con su movimiento Revolución Ciudadana. Para Medardo Leas, también exmiembro del organismo electoral, este testimonio en el caso Metástasis confirma las debilidades del control del CNE. Confirma que el narcotráfico sí ingresó en las campañas electorales y que el Consejo Nacional Electoral, al no controlar estos ingresos ilícitos, no solamente violó la ley, sino auspició que actividades irregulares queden sin juzgamiento, sin sanción. El CNE no ha emitido hasta ahora un pronunciamiento sobre este hecho. En las 8 preguntas del referéndum de febrero de 2023 ganó el no, incluido la que proponía la extradición. Esa pregunta se retoma en la consulta del próximo 21 de abril. El testimonio anticipado de Mayra Salazar en el caso Metástasis revela que por medio de asociaciones, Pablo Muentes habría obtenido los contratos de limpieza de las unidades judiciales del Guayas. Precisamente el mal estado de las instalaciones fue motivo de múltiples quejas en los últimos años. Luisa María Heredia con el informe. El mal estado de las unidades judiciales en Guayaquil y Guayas ha sido motivo de quejas constantes de jueces, fiscales y usuarios durante los últimos años. Exvocales del Consejo de la Judicatura, como Javier Muñoz, hoy detenido por el caso Independencia Judicial, lo atribuían a la falta de presupuesto, pero según precisó Mayra Salazar, exfuncionaria del organismo procesada por el caso Metástasis y testigo clave en el caso Purga, quien estaba detrás era el ex legislador del Partido Social Cristiano Pablo Muentes. La aseveración forma parte de su testimonio anticipado. Me contó que era beneficiario de los contratos de servicio de limpieza del Consejo de la Judicatura a través de asociaciones vinculadas a él. Contratos que estaban divididos en dos. Un contrato de servicio de limpieza para las dependencias de la ciudad de Guayaquil y un contrato de servicio de limpieza para las dependencias del resto de la provincia de Guayas. Los valores superan el 1.400.000 por año. Señor juez, no solamente el problema era que el señor Pablo Muentes Alarcón se adjudicaba los contratos de servicio de limpieza. El problema es que este servicio no era ofrecido, ya que muchas veces éramos las personas que internamente trabajábamos en el sistema que teníamos que comprar insumos de limpieza. De hecho, esa era la razón de las diferencias con la exdirectora encargada del Consejo de la Judicatura en Guayas, María Josefa Coronel, aseguró Salazar. Y de acuerdo con la procesada, esas asociaciones también fueron utilizadas para contratar con el municipio de Guayaquil durante la administración de Cintia Viteri. Hago referencia a un caso que fue público cuando cambian de administración del abogado Jaime Nebot Saadi a la nueva administración. Estos contratos duplican su valor, prestando el mismo servicio. Contratos que en algún momento se inició una investigación en la provincia de Guayas, pero misteriosamente fueron trasladados por la fiscal provincial de justicia de Guayas a Babahoyo. Salazar no precisó nombres de las asociaciones específicamente vinculadas con Muentes, pero en 2020 el municipio
municipio de Guayaquil contrató con 3 nuevos proveedores de ese tipo. Asocerbaf por $944.206 y por otros $750.000. Con Aso Costa Clean por $865.000 y con Aso Octubrina por $554.000. Los 4 contratos forman parte de una lista de 12 contratos de trapeo y limpieza de la alcaldía que fueron sujetos de pericias de la Fiscalía en 2021, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades de la que se desconocen los avances y que no consta en procesos judiciales formales. IVA, el despegue del 15%. Esta semana se intensifican los operativos de control de precios en mercados y negocios populares para evitar la especulación en los 151 productos de la canasta básica que no gravan IVA. Televistazo le toma así el pulso a los valores de esos artículos. Los operativos de control empezaron este lunes en el mercado mayorista de Montebello, el más grande de Guayaquil, con 6.000 comerciantes. La intendencia constató el incremento de $6 al saco de naranja. La justificación fue la escasez. Entre los vendedores minoristas hay opiniones divididas. Algunos aseguran que sí hay incremento en productos que gravan IVA del 0%. La cebolla estaba a 40, pero ya subió a $50. El limón también estaba a $18, subió a $27. Los vendedores de carne, producto que también está exento del IVA 12%, sostienen que los precios sí se han respetado. Nosotros compramos una gaveta, por ejemplo, que vienen 12 o 15 pollos y eso representa más o menos $80, 85 y se ha mantenido, eso no ha subido. Contra la especulación, se han planificado 20 controles similares en al menos 60 mercados de la provincia del Guayas. No puede existir un precio que esté el doble de lo que se encuentra contemplado en los precios referenciales. En los 52 mercados y ferias populares de Quito, los precios de los productos de primera necesidad no han variado, pero hay expectativa por lo que suceda esta semana. Y ustedes muy bien saben que el transporte para traer el producto es a base de carros que se llenan con gasolina. Entonces ahí nos tocaría a nosotros también subir los precios aquí en los mercados. 151 artículos de la canasta no serán afectados con el incremento del IVA. Entre estos, el arroz, el pan, las frutas y las verduras. Con la reducción del IVA al 5% en 18 materiales de construcción, ¿cuánto bajará el precio de las viviendas? Apenas 1.5%, según gremios constructores. Ayrán Bermeo con el informe. Desde este lunes rige la nueva tarifa de IVA de 5% para 18 materiales de construcción, varillas, cemento, arena, bloques y ladrillos entre ellos, es decir, los que sirven para la estructura inicial de una casa. Por eso, según los cálculos realizados por gremios de constructores, el impacto de la medida en el valor final de una vivienda es mínimo, entre 1% y 1.5%. En una casa de $100.000 se puede reducir su precio hasta $1.500 por el uso de materiales de construcción con el IVA al 5%. Esto porque en la lista no se han considerado materiales para acabados como pintura, cerámicas y pisos, tampoco materiales para construcciones modernas como estructuras metálicas que disminuyen el tiempo en el que se termina una casa. El gobierno ha hecho otros cálculos. El impacto será mayor en viviendas populares. Habrá una reducción de hasta el 10% en los costos de construcción. ¿Qué pasa con las empresas del sector de materiales de construcción que pagan 15% de IVA por insumos y que tendrán que vender productos con 5% de impuesto? El Servicio de Rentas Internas ha previsto un mecanismo para resolver ese desbalance. Fue aprobado en la Ley de Turismo que ya está vigente y en cuyo reglamento trabaja el SRI. Estos productores van a poder trasladar ese IVA no compensado al gasto y ese gasto va a ser deducible del impuesto a la renta. Otro vacío para el sector de la construcción es la devolución del IVA que se aprobó en la Ley de Eficiencia Económica, que podría representar hasta una rebaja de 4% en el valor de una vivienda terminada. Esta reducción aún no se aplica porque no se ha emitido el reglamento. El incremento del IVA hasta final de año generaría al Estado algo más de $700 millones. Según el Ejecutivo, los destinará a la seguridad, pero también a otros rubros. Patricio Díaz tiene más detalles. El incremento del IVA al 15% estuvo definido desde febrero debido a que la Asamblea careció de los votos para evitarlo.
A pesar de eso, el Ejecutivo no incluyó el monto de esa recaudación en la proforma presupuestaria, bajo el argumento de que no entraba en vigencia todavía. Pero según la información que recibió la Asamblea del SRI, esos 3 puntos producirían al Estado, en lo que resta de 2024, 744.9 millones de dólares. El gobierno ha señalado que el principal destino de esos recursos será la seguridad. Al legislativo le dijo que contribuirá a cubrir parte de las necesidades de la fuerza pública. En el caso de la policía se mencionaron, entre otros, la implementación de una plataforma tecnológica, renovación de vehículos y equipamiento básico de protección personal. En cuanto a las Fuerzas Armadas, se destacó la recuperación de la capacidad operativa aérea, terrestre y marítima, además de la adquisición de material y equipos para el control de disturbios y motines. El Ejecutivo también señaló que con ese incremento se invertirá en el área social y detalló las necesidades: centros de desarrollo infantil y casas de acogida del MIES, desnutrición infantil, infraestructura y equipamiento de los Ministerios de Salud y Educación, nuevas universidades, promoción artística e infraestructura deportiva, entre otros. El presidente en su decreto menciona este cambio en el IVA como una fuente alternativa de financiamiento. El Ministerio de Finanzas no ha dicho cómo y cuándo se distribuirán esos recursos. Los destinos más visitados en el feriado fueron Santa Elena, Baños y Cuenca, generando ventas por 41 millones de dólares. Sin embargo, otras localidades, como por ejemplo Esmeraldas y Manta, no alcanzaron las cifras esperadas. Informa Luis Alfredo Zúñiga. En la provincia de Santa Elena califican el feriado como un éxito rotundo. Llegaron 150.000 visitantes, sobre todo de Guayas. La ocupación alcanzó el 100% el sábado y se generaron al menos 11 millones de dólares en ingresos. Esto supera el 34% de ocupación y los 4 millones del 2023. El turismo religioso y otras actividades como el concierto internacional al que asistieron 50.000 personas dieron resultados. Restaurantes y comercio informal aprovecharon la concurrencia. En el balneario de General Villamil también están conformes. Alcanzaron un 80% de ocupación la noche del sábado y recibieron a 25.000 visitantes, aunque no se define a cuánto llegaron las ganancias por turismo. Los restaurantes estuvieron llenos. El concierto religioso del sábado también atrajo gente. Las cifras superan el 60% de ocupación hotelera que obtuvo el año anterior. En Baños de Agua Santa también se mostraron más que conformes, con la llegada de cerca de 100.000 turistas. Todos los hoteles estuvieron llenos y los ingresos por visitantes bordean los 10 millones de dólares. La Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa, el Via Crucis y otras actividades al aire libre fueron los más concurridos. Cuenca no se queda atrás. Más de 168.000 visitantes generaron ingresos por 20 millones de dólares y una ocupación hotelera del 87.2%. El centro histórico estuvo lleno. Las actividades religiosas atrajeron turistas, sobre todo desde Machalequito. La otra cara de la moneda la tiene Manta en Manabí. Según el Buró Turístico de la ciudad, la ocupación hotelera llegó apenas al 50% y los visitantes dejaron apenas 5 millones de dólares en ingresos, en contraste con el 2023, cuando la ocupación llegó al 80%. En Esmeraldas tampoco hubo cifras positivas. Las autoridades aún hacen cálculos. Sin embargo, se conoce que en Tonsupa, Mompiche y Las Peñas no se superó el 10% de ocupación hotelera. En ese punto, miembros del gremio consideran que el estado de carreteras y la falta de promoción generaron esos resultados. Nueva York celebró el domingo de Pascua con el desfile de los sombreros, una fiesta creativa. La costumbre comenzó por los devotos que se vestían con sus mejores prendas para la misa. Las imágenes con Ileana Suárez. Este domingo los neoyorquinos se pasearon por la avenida más famosa de la Gran Manzana, usando sus mejores sombreros y con sus mascotas, con diseños altos de plumas y otros con flores, frutas o huevos de colores. Quienes llegaron dieron rienda suelta a su imaginación para ser parte del desfile de los sombreros de Pascua, una tradición que nació hace más de un siglo
cuando los feligreses salían a las calles de la ciudad usando sus mejores trajes para asistir a la misa de Pascua. Al salir del servicio religioso se reunían en restaurantes y cafés, mientras eran fotografiados para las páginas sociales de los periódicos. Con el tiempo esta costumbre evolucionó en una de las celebraciones más divertidas, pues la gente usa sombreros muy extravagantes. El desfile se realiza cada domingo de Resurrección, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en la famosa Quinta Avenida frente a la Catedral de San Patricio. Otros acuden al Rockefeller Center para fotografiarse en grupo y admirar las diferentes creaciones. Según el INAMI, las condiciones climáticas permiten anunciar lluvias con tormentas en la sierra. Tomen precauciones porque se extenderán hasta la madrugada de este martes 2 de abril. Mañana en contacto directo estarán la psiquiatra Julieta Sagnay para analizar lo que devela de la sociedad ecuatoriana los casos purga y metástasis. También Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, para hablar sobre si los sectores económicos van a absorber el golpe del IVA al 15% o habrá más recesión. Información actualizada siempre, a toda hora en ecuavisa.com. Un buen inicio de semana. Buenas noches.